Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Las cosas se están poniendo a patas arriba, con unos mercados que se encuentran en un importante punto de inflexión, porque los que están en la periferia están arrastrando a los del centro. Vivimos una época de locos. Vamos a entrar en materia con la ayuda de Stacy. Max, Kaiser Report supo identificar el momento clave de este cambio de época. La pérdida de control sobre las señales de precios, la más importante de las cuales es el precio del dinero. Y es que cuando hace unos años los intereses cayeron a terreno negativo, se produjo el fin de un sistema organizado como el que teníamos. Si recuerdas, en su día, el Imperio Romano también tenía un sistema organizado por el que se regía todo el mundo conocido por aquel entonces, con sus calendarios, sus unidades de medida y toda una serie de principios organizativos. Pero de repente los romanos empezaron a cortar las monedas y eso hizo que se perdieran las señales de precios, tras lo cual se produjo la invasión bárbara, que fue la que dio lugar a la Edad Oscura, caracterizada por un dominio absoluto del Vaticano, la Inquisición, etcétera, durante varios siglos. Luego llegó la peste bubónica, y para entonces todo el mundo ya había perdido la capacidad de raciocinio, por lo que nadie supo cómo atajar esa epidemia que arrasó con la mitad de Europa. Pues bien, resulta que hace unos años volvimos a perder esas señales de precios tan importantes en cualquier sistema de organización monetaria, y ahora nos encontramos con esta pandemia. Nosotros llevamos más de 10 meses confinados y da la sensación de que ocurre un poco como a finales del siglo XIV con el Vaticano y la Iglesia Católica, que no tenían respuestas, habían perdido la capacidad de dar respuesta a lo que estaba pasando. ¿Y cuándo acabó la Edad Oscura? Cuando cobró importancia el florín y los ciudadanos volvieron a confiar en una unidad contable que funcionara como principio de organización monetaria, lo cual permitió recuperar las señales de precios cuando eran necesarias para la gente. Así es. Volvemos a estar en una época de superstición como la que se vivió en la Edad Oscura, tras perderse los principios organizativos de Grecia y Roma. Sí. Por aquel entonces, toda esa superstición estaba manejada por el Vaticano, hasta que el auge del florín acabó con el poder de la Santa Sede. Se recuperaron las señales de precios, los principios organizativos del dinero duro, las unidades de medida, etc. Y la racionalidad derrotó a la superstición. Pues bien, hoy en día, con la pérdida de las señales de precios en los mercados internacionales, recordemos que las divisas no están vinculadas a nada que no sean otras divisas. Hemos vuelto a la superstición, que es por la que se rigen el dólar, la libra, el euro, el yuan. Y para más Inri, llega una pandemia que ha dejado a la gente totalmente confundida. Por cierto, la Edad Oscura no se terminó en un día. Hicieron falta décadas para que surgieran todo tipo de hombres y mujeres pensantes y para que la astrología diera paso a la astronomía, que fue lo que, gracias a científicos como Galileo o Copérnico, permitió al ser humano entender el lugar que ocupa en el universo. Ahora bien, si recuerdas, todos esos postulados científicos fueron recibidos con histeria, amenazas y miedo por parte de la clase dirigente de aquel entonces, el Vaticano, que había perdido toda su popularidad entre los ciudadanos, porque cada vez que una persona cuestionaba algo, le enviaban a la Inquisición. Y claro, nadie quiere una sociedad marcada por esta caza de brujas, ni lo que sería a día de hoy una economía manejada por los medios de noticias por cable. Los medios de noticias por cable son la Inquisición de nuestros días. Sí. Así que seguramente los resultados vayan a ser catastróficos. Menos mal que en medio de todo esto estamos asistiendo a un retorno heroico a la racionalidad y las medidas. Yo ya me di cuenta a principios de la pandemia cuando los medios de noticias por cable de Estados Unidos decían aquello de «No sean idiotas y no utilicen mascarillas, que no sirven de nada». Cuando resulta que en China y en el resto de Asia todo el mundo las llevaba, lo cual nos hacía preguntarnos, pero a ver, aquí, ¿quiénes son los idiotas, ellos o nosotros? Y el tiempo ha demostrado que éramos nosotros. Pues bien, esos mismos que criticaban el uso de las mascarillas, esos inquisidores del mes de marzo, son los que ahora se dedican a criminalizar a aquellos que no las llevan.
En fin, vamos a ver una serie de datos de una serie de organizaciones de supuesto prestigio que cuentan con la aprobación de las redes sociales y los gigantes tecnológicos y que son las únicas con potestad para afirmar y aseverar cosas. Porque la opinión de los ciudadanos de a pie en base a su observación empírica no es válida, un poco como cuando se criticaba a Galileo o a Copérnico por decir que según sus observaciones del firmamento la Tierra no estaba en el centro del sistema solar. Empezamos por la siguiente noticia. Según la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia ha hecho que los trabajadores de todo el mundo dejen de ganar 3,7 billones de dólares. El organismo de la ONU afirma que mujeres y jóvenes son los más perjudicados por la pérdida de empleos y la reducción de jornada. La noticia es de The Guardian, una de las fuentes que cuentan con la aprobación de gente como Rachel Maddow, así que podemos considerarla oficial y progresista. Pues bien, resulta que de los 3,7 billones de dólares que han dejado de ganar los trabajadores, la mayor parte la han perdido las mujeres. Nosotros ya nos preguntábamos qué iba a pasar con todo este confinamiento, porque en Estados Unidos tenemos una serie de derechos que impiden que se hagan las cosas como en China. De modo que quedaba por ver cuál iba a ser el coste de cerrarlo todo. ¿Quiénes iban a ser los grandes perdedores? Y aquí tenemos algunos datos. 3,7 billones de dólares que han dejado de ganar mujeres y jóvenes que son el futuro. Pues bien, si iba a haber costes, necesitábamos emprender un diálogo como el que tanto defendía Sócrates, porque el diálogo es fundamental en toda república democrática gobernada por la razón. El problema es que a día de hoy estamos obligados a hacer lo que nos manden y ahora hasta la ONU habla de lo caro que nos está saliendo. Y eso es solo el plano económico. Ya verán enseguida cómo hacen lo propio en el sanitario. Pues esta terrible pérdida de vidas y de medios de vida se debe, en primer lugar, a la precariedad económica que tenemos. Sí. Por culpa del empeño de los gobiernos en emitir grandes cantidades de un dinero fiat con el que se pretende sustituir a los puestos de trabajo y la política económica, que en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa Occidental brilla por su ausencia. Porque cada vez que estos países cometen un error, emiten moneda y listos. Por eso la situación se ha vuelto tan frágil. Y por eso uno de nuestros invitados dijo el año pasado que con la caída de los intereses a terreno negativo, podía iniciarse un proceso de despoblación. Es más, a todos esos organismos supranacionales les encanta hablar de todas las personas a las que han ayudado a salir del umbral de la pobreza. Pero lo que no dicen es que eso se ha hecho con dinero prestado. Y ahora que la burbuja ha estallado por culpa de la pandemia, es fácil predecir que esa gente volverá a caer en una situación de pobreza extrema. Es triste, pero era predecible. Y podíamos haberlo evitado. Lo que pasa es que al ser humano parece gustarle la tragedia. Volviendo a lo que decíamos de que nos encontramos ante una nueva edad oscura marcada por la superstición, la falta de racionalidad y de señales de precios y la incapacidad de dialogar sin vernos sobrepasados por la emoción. Lo cierto es que hemos entregado gran parte de nuestra soberanía a unas políticas que nos han hecho creer que por arte de magia funcionan cuando basta con dejarse de supersticiones y analizar los datos reales para darse cuenta de que no es así. Y es que aunque los prelados de las Torres de Marfil y sus publicaciones académicas digan lo contrario, la realidad es que no tenemos trabajos de verdad que contribuyan de un modo capitalista al crecimiento económico ni a la producción y la acumulación de riqueza. Es más, ese concepto de la acumulación de riqueza en torno al cual deberían articularse la economía, la sociedad y la cultura ha desaparecido del mapa, sobre todo desde 1971.